Órale. Órale, 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 órale. Eso no solamente es una expresión porque no sé qué decir, podcast escucha. Bueno, sí, también es eso. Pero aparte de eso, también es un consejo. Órale. O sea, ora más. Órale, como trabájale, como piénsale. Órale, vato. Bienvenidos, podcast escucha. No sé qué fue eso. Disculpa, podcast escucha. Ya empezamos con estas tontadas, pero órale. Bueno. Como ya te decía, podcast escucha. Órale. Bienvenido a este podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez y tu podcast escucha. Como tú ya estás aquí en este episodio número 18, podcast escucha, tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Julio Suárez, no sé si se escuchó bien o no. He tenido algunas personas algunos podcasts escucha que me han estado mandando como mensajes diciendo, es que vato, suenas como que estás tratando de hablar como español. Como español, oye, al parecer estás tratando de que tus de que tus zetas y tus cs se oigan así como, o no, que diga, que se oigan así como que si eres de España. ¿Y sabes qué? Podcast escucha, pues no. Yo pienso que era un setting como tenía el micrófono, como tenía los settings aquí, las gates y todo eso, que aquí de esta cosa que me estaba haciendo sonar cada vez que decía una S así, pues muy enfrente del micrófono, se escuchaba como que la mutaba, como que la callaba, como que es así como ahorita, si tú no me estás viendo, podcast escucha. Porque solamente estás escuchando tu episodio del podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez. Si solamente lo estás escuchando, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Music, ya sea en Google Podcast o en Apple Podcast, la verdad no sé por qué. Bueno, en todas esas plataformas, si solamente, y no lo estás viendo en YouTube, básicamente lo que estoy haciendo es, me estoy pasando estoy pasando ay, ya se cayó. Estoy pasando mi mano enfrente del micrófono, entonces como si le hago así. Y haz de cuenta como que si eso estaba haciendo el programa, cuando yo estaba diciendo veces muy enfrente o muy fuertes enfrente del micrófono. Entonces que hacía que en vez de que sonaran como no sé si escuchaste la diferencia. La diferencia. Bueno, ya que estamos en eso de que quizás sonaba como español, te voy a contar un chiste de gallegos que me contó mi esposa, pero que después yo robé su chiste. Entonces toda su familia piensa que yo soy el que pensó en este chiste. Bueno, no el que pensó en este chiste, sino el que lo escuchó primero de la familia y se lo contó a ellos. Y mi esposa pues no recibió el crédito de haber sido la primera que había escuchado este chiste en su familia. Entonces eso ya es otro chiste en sí, pero el chiste es básicamente este. Ok, ¿estás listo? ¿Estás listo? Porque hasta le vamos a poner las risitas, a ver, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las risitas? No, esos son los aplausos. No, ese no sé si ese solamente sería si el chiste fue malo. No, a ver, ¿cuáles son las risas? Estas, mira, son las risas. Ok, entonces vamos a preparar risas y aplausos para después de este chiste. Podcast escucha, y yo quiero que tú también, ahí donde me estés escuchando, ya sea que estés trabajando, ya sea que estés corriendo o caminando a tu perro, ya sea que estés manejando, ya sea que estés haciendo lo que estés haciendo o hasta haciendo del baño. Podcast escucha, prepárate con las risas y los aplausos al final de este chiste. Está chido. O sea, no, la neta no está tan chido, pero hazme el paro, podcast escucha, porque, ok, aquí va. Ay, qué emoción, aquí. Ok, llega Oye, Venancio, ¿qué pasó, Manolo? ¿Por qué traes, Venancio? ¿Por qué traes una bufanda en el culo?
siquiera puedo terminar, podcast escucha. Perdón. Aquí va otra vez. Oye, Venancio, ¿qué pasó, Manolo? Oye, Venancio, ¿por qué traes una bufanda en el culo? Hombre, Manolo, para que no me coja el frío. Esfuérzate. Tú puedes. Una última. Me encanta al final. Perdón, podcast, escucha, perdón por ese chiste, perdón, pero me encanta ese chiste. Yo sé que está menso, yo sé que quizás es ofensivo para algunas personas, yo sé, perdóname. Y también no es nada en contra de mis hermanos de España. No, que Dios los bendiga. Un beso a la madre patria. ¡Mua! Gracias, España. Bueno, podcast escucha, ya. Voy perdón por eso. ¿Sabes algo, podcast escucha? Esta semana he estado pensando mucho en el hecho de que, pues, la verdad, bueno, antes de explicarte, deja que te cuento qué es lo que ha estado pasando en mi vida en esta semana. Y es básicamente que lamentablemente, pero muy lamentablemente, sucedió una tragedia en la familia de mi esposa. Lamentablemente falleció uno de sus sobrinos y iba manejando su motocicleta. Al parecer iba manejando su motocicleta al trabajo. Y una persona que lo más seguro era de que iba como texteando mientras que manejaba, pues no lo vio y lo atropelló y falleció. Y podcast escucha, pues he estado pensando mucho en eso de que de repente pues tragedias llegan a nuestra vida, de repente problemas llegan a nuestra vida y pues no sé, podcast escucha, también por el mismo hecho, mi esposa y yo vamos a ir a Florida, donde está la familia de su sobrino, donde está el hermano de mi esposa, y pues como íbamos a estar volando y también pues viendo que pasó esta tragedia en su familia, pues nos tomamos pues muy en serio el hecho de que, oye, no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos cuándo es que de repente puede llegar la muerte a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros como nuestro círculo de personas con las cuales convivimos. Entonces mi esposa y yo, especialmente por eso, por el hecho de que pues sucedió esta tragedia en su familia, y también porque pues vamos a volar, y decidimos pues ir a confesarnos esta semana. Usualmente nos confesamos pues por lo menos una vez al mes, como lo recomendaba San Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II, que pues un buen católico se va a confesar una vez al mes. Y podcast escucha, pues decidimos ir a confesarnos. Y al mismo tiempo, cuando todo esto estaba pasando, uno de mis mejores amigos, Jimmy Jiménez, que Dios, un saludo para Jimmy, me mandó así nomás como por un DM, me mandó una no sé si me la texteó, la verdad. El caso, no importa, pues me mandó un mensaje diciéndome que, no diciéndome, nomás mandándome una canción acerca del hijo pródigo. Una canción muy bonita, muy bonita. A ver si la ponemos al final de este podcast, pero una canción muy chida, que hablaba acerca como del hijo pródigo, de que regresa a la casa del Padre. Y podcast escucha, yo estando en oración y estando pidiéndole a Dios que me dijera qué es lo que la gente que está escuchando este podcast necesita escuchar esta semana, y que también yo necesitaba escuchar, porque para serte completamente sincero, podcast escucha, este podcast no solamente es para ti, no seas egoísta, también es para mí, y para hablar y aclarar acerca de las cosas pues que en esa semana
estoy pues meditando o en las cuales estoy pensando. Y básicamente fue como un conjunto de esas tres cosas que pasaron en esta semana. Podcast escucha, esa canción que me mandó Jimmy, el hecho de que pasó esa tragedia en la familia de mi esposa, y el hecho de que pues también nos fuimos a confesar, me hizo pensar en esta parábola del hijo pródigo. En esta parábola que ahorita vamos a leer, podcast escucha, que tú vas a escuchar y que literalmente, bueno, ya vamos a ver, vamos a leer, y yo te quiero compartir en esta semana básicamente dos puntos muy, pero muy claros, pero muy profundos esta semana en mi vida. Que ojalá y sean de beneficio también para ti, porque escucha, ojalá y sea una bendición para ti escuchar este podcast. Dios sabe que es una bendición para mí, es un privilegio para mí tenerte aquí presente en este podcast de Julio Suárez. Y pues vamos a leer y te voy a contar después los dos puntos que llamaron mucho mi atención de esta parábola esta precisa semana. ¿Sale? Sí, ok, muchísimas gracias, podcast escucha. Bueno, aquí estamos. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Aquí dice: Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. El padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente recapacitó. Perdón, porque se escucha. Sí. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a parar ahí un momentito, podcast escucha, porque en este momento ya pasaron los 2 puntos que me hicieron mucho reflexionar esta semana. Como ya viste que estábamos leyendo, este hijo menor básicamente le dice a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y podcast escucha, el padre le accede porque Dios siempre, Dios es un Dios que te deja ser libre. Tú puedes escoger el bien o tú puedes escoger el mal. Tú puedes escogerlo a Él o tú puedes escoger al mundo o a cualquier otra cosa que no sea Él. Él te va a dar la libertad, porque el verdadero amor, la verdadera adoración requiere de que tú seas libre para poder escogerla, para poder escoger ese verdadero amor, para poder escoger ese verdadero bien. Podcast escucha, y básicamente aquí vemos cómo en esta parábola que Jesús dice de este hombre que tenía 2 hijos, este hombre representa a Dios y sus 2 hijos pues de repente representan pues a ti y a mí. Y en este día yo me quisiera enfocar en el primero de los hijos, y en el primero de los hijos es este hijo menor que básicamente le dice a su papá: pues tú ya estás muerto para mí. Porque usualmente, podcast escucha, cuando alguien recibe la herencia de su papá, es cuando su papá ya se murió.
o de su mamá, es cuando su mamá ya se murió. Cuando recibes la herencia de alguien es porque esa persona ya se murió. Entonces, este hijo, cuando le pide la herencia a su papá, es como decirle a su papá, pues para mí tú ya estás muerto, ya no quiero estar en tu casa, ya no quiero estar aquí. Y podcast escucha, pues ya leemos que este hijo se va y vive una vida desordenada y desparrama toda la herencia, todo el dinero, la mitad del dinero de su papá, se podría decir, si el papá se los hubiera dado la herencia, la mitad al uno y la mitad al otro. Y podcast escucha, dice la palabra de Dios que cuando ya había gastado todo, desde el versículo 14, cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Y aquí viene el punto que llamó mucho mi atención esta semana, podcast escucha. Dice en el versículo 15 y 16, dice esto: fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Y el versículo 16 es el que más llamó mi atención, podcast escucha, y dice esto: hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Y esto, podcast escucha, que Dios ponga en mis palabras en este momento una unción que las cubra con su preciosísima sangre y las unja con su Espíritu Santo. Porque podcast escucha, esto llamó tanto mi atención esta semana. Básicamente dice esto, dice: hubiera deseado llenarse el estómago de las bellotas que le daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Y yo no sé tú, podcast escucha, pero esto me causó una impresión muy, pero muy grande. El hecho de que este hijo de este señor que pues tenía todo, pues imagínate tener tanto como para dejar herencia grande a tus hijos y yo me imagino que en su casa, este vato lo tenía todo, podcast escucha. Yo me imagino que en su casa, pues él decía, necesito esto, y había sirvientes que lo podían complacer en lo que sea que necesitaba, ya fuera comida, ya fuera ropa, ya fuera hasta entretenimiento o lo que fuera, podcast escucha. Pero tras dejar la casa del padre y gastarse toda la herencia de él, llega el momento en el que este joven pues tiene una necesidad grandísima y dice, y llega en este momento en donde está trabajando para una persona que cuida a los cerdos, y es tanta en ese momento, podcast escucha, es tanta el hambre, es tanto el vacío, es tanto lo desatisfecho, se podría decir, que está esta persona, este personaje, este hijo, en ese momento que desea hasta comerse lo que le están dando de comer a los puercos. Nosotros en mi pueblo, podcast escucha, le damos a comer a los puercos pues el desperdicio, lo que ya no servía de la comida, las sobras de la comida. Y yo me imagino, yo nunca he sentido en mi vida, como físicamente hablando, tanta hambre para desear comer lo que los puercos estaban comiendo, podcast escucha. Pero como esta es la palabra de Dios, sabemos que no nos está hablando solamente de una parte física, de tener esa ansia, ese vacío en el estómago, sino que cuando la palabra de Dios, cuando Jesús dice esta parábola, cuando Jesús dice que este hombre, este joven, sintió tanta necesidad, nos está hablando Jesús a través de esta parábola de un vacío, podcast escucha, que este personaje en esta parábola, este hijo pródigo, sintió un vacío tan grande que lo hizo desear comer lo que estaban comiendo los puercos en ese momento. Porque, podcast escucha, si te pones a pensar en el mensaje que Jesús dice a través de esa frase tan simple pero tan poderosa, es que cuando nosotros tenemos un vacío grande, llegamos al punto de tratar de llenar ese vacío aún con cosas que no deberían de llenar ese vacío. Llegamos al punto de querer llenar ese vacío que sentimos en nuestro corazón en ese momento, de llenarlo con comida para puercos.
de llenarlo con comida que en sí no sería digna de un hijo en la casa de su padre. Llegamos con esa necesidad, o sea, bajamos nuestras normas, bajamos en inglés dice standards, we lower our standards, bajamos nuestras aspiraciones, bajamos nuestras, ¿cómo se llama? Ay, yo ni siquiera sé cuál es la palabra, podcast escucha, pero pues, si hay alguien que está escuchando pues sí, güey, pues bajamos hasta nuestros valores. Muchísimas gracias, podcast escucha. Sí, bajamos hasta nuestros valores, podcast escucha. Cuando tenemos un vacío, cuando estamos vacíos por dentro, cuando nuestro corazón, no solamente nuestro estómago como el de este hijo pródigo, pero cuando nuestra alma está vacía, cuando nuestro espíritu está vacío, cuando nuestro corazón está vacío, podcast escucha, sentimos una necesidad de adquirir un saciamiento a este corazón vacío, a este espíritu vacío, a esta alma vacía, a través de cosas que a muchas veces, podcast escucha, no son dignas del Hijo del Padre. Muchas veces esa persona que se siente vacía porque no encuentra esa satisfacción, ya sea con una esposa que siempre lo está haciendo sentir menos. Muchas veces quizás un varón trata de llenarse ese vacío que siente en su hogar con, qué sé yo, la pornografía, con una relación ilícita fuera de su matrimonio, con cualquier cosa, podcast escucha, con el alcohol. ¿Cuántas veces la razón por la cual estamos acudiendo y comiendo esa comida de puerco que se llama pecado, podcast escucha, simplemente porque tenemos, o no simplemente, pero profundamente porque dentro de nosotros hay un vacío que todavía no hemos llenado? Y por eso ahí está la esposa que está tratando quizás de coquetear con personas a través de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de qué sé yo, de diferentes redes sociales, porque no tiene atención de su esposo y ella busca esa atención de maneras ilícitas, podcast escucha. O cuántas veces esa persona que no está llena en sí, pues del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, la cual está siempre, la gracia de Dios que está siempre pues al alcance. Pero en vez de llenarse con esa gracia de Dios, en vez de llenarse con esa palabra de Dios, en vez de llenarse con la gracia a través de los sacramentos, pues trata de llenarse con el alcohol, trata de llenarse con las drogas, trata de llenarse con la atención de los demás. Podcast escucha, ¿cuántas veces tú y cuántas veces yo hemos acudido, deseado y quizás hasta comido esa comida de puercos que se llama pecado? Porque sentimos un vacío dentro de nuestro corazón. Ese fue el primer punto que llamó tanta mi atención, podcast escucha, y que a lo menos en esta semana me ha estado poniendo a reflexionar. ¿Por qué haces tanto esto, Julio, que tú sabes que no está bien para ti? ¿Por qué otra vez caes en estas cosas que tú sabes bien que no están bien para ti, podcast escucha? Y quizás la razón es porque no nos hemos dejado llenar de lo bueno. No nos hemos dejado llenar del manjar que nos ofrece Dios en la casa del Padre, en su casa. Y hemos tratado de llenar este vacío que sentimos dentro, pues a través de cosas malas, podcast escucha. Quizás por eso estás en esa relación que no deberías de estar. Quizás por eso estás cayendo una y otra vez en ese pecado, podcast escucha, que se está volviendo una adicción. Quizás por eso estás cayendo una y otra vez en el alcohol y las drogas. Quizás por eso estás una y otra vez tratando de coquetear con alguien que no es tu cónyuge. Podcast escucha, yo no sé tú, pero a lo menos esta palabra de Dios me invita a reflexionar. ¿Cuántas veces acudo? ¿Cuántas veces deseo?
¿Cuántas veces como esta comida de puercos simplemente por el vacío que llevo dentro? Y esta misma palabra me hace reflexionar en el segundo punto, podcast escucha, que quería compartir contigo, que llamó mucho mi atención esta semana de esta sagrada lectura de las Sagradas Escrituras. Y el segundo punto es básicamente eso. El segundo punto es esto, es que hay un momento tan chidísimo, iba a decir perroncísimo, pues ya lo podemos decir, aquí estamos, podcast escucha ya en confianza en este episodio número 18 del podcast de Julio Suárez, claro que sí. Hay un momento bien perroncísimo en esta palabra, en esta Sagrada Escritura, que es el versículo después de cuando él siente necesidad de comer esta comida, siente un deseo de comer esta comida de los puercos. Básicamente la palabra de Dios en el siguiente versículo 17, podcast escucha, básicamente dice esto: pero finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha, aquí hay dos frases que llaman muchísimo mi atención y que es el segundo punto. Las dos frases juntas es el segundo punto que llamó mucho mi atención cuando yo estaba meditando en esta parábola esta semana, podcast escucha, y básicamente es esto. Versículo número 17, cuando dice, finalmente recapacitó. Finalmente recapacitó. Y el principio del versículo 18 que dice, tengo que hacer algo. El principio del versículo 17 dice, finalmente recapacitó. Y el principio del versículo siguiente, que es el 18, se dice a sí mismo, tengo que hacer algo. Y esas dos frases forman el segundo punto que Dios puso en mi corazón en esta semana cuando estuve leyendo esta lectura. Finalmente recapacitó y se dijo, tengo que hacer algo. Podcast escucha, ya hablamos acerca del vacío. Ya vimos cómo el vacío muchas veces nos lleva a esa comida a desear. Y no solamente a desear, como ya te compartía, podcast escucha, sino también a tratar de adquirir y a comer de esa comida de puercos que no nos va a llenar de veras. O que si nos llena nos va a llenar por un momento, pero no nos va a satisfacer, nos vamos a sentir peor después de comerla. Podcast escucha, al recordar los manjares que están en la casa de nuestro Padre. Y básicamente es esto, podcast escucha. Es que recapacitó y se dijo, tengo que hacer algo. Deja que tomo agua porque aquí ya estamos aquí hoy. Ok, de regreso, después de tomar esta agüita. Recapacitó y se dijo, tengo que hacer algo. Y en este día, podcast escucha, yo te quiero decir acerca de eso. Lo que cambió el momento, lo que cambió el destino de este joven que había decidido alejarse de la casa de su papá, fueron dos cosas: recapacitar y decidirse a hacer algo al respecto. Recapacitar y decidirse a hacer algo al respecto. Podcast escucha, en este día yo te pido, y yo realmente siento en mi corazón que Dios me estaba diciendo a mí, Julio, esta semana, Julio, tú lo que tienes que hacer en esta semana es recapacitar y hacer algo al respecto. Has estado tratando de llatarte el vacío que llevas dentro tanto con cosas que yo no quiero que llenen ese vacío. Has estado tratando de llenar ese vacío que llevas dentro en estos momentos en tu vida con algo que no es mi voluntad, es lo que me decía Dios. Y podcast escucha, pues siendo aquí completamente sincero contigo y pues revelándote eso,
también quizás te puedo decir en este momento que quizás Dios ha estado tratando de decirte lo mismo a ti. Que quizás tú en estos momentos de tu vida has estado tratando de llenar ese vacío en tu vida con cosas que no deberían de tomar el lugar del verdadero alimento que es Dios mismo, y hacer su santa voluntad, como decía Jesús. Mi pan es hacer la voluntad del Padre. Podcast escucha. Yo te invito en este podcast a hacer dos cosas: recapacitar y hacer algo al respecto. Recapacita de todas estas cosas que has estado, con las cuales has tratado o las cuales... Ahí se acabó, se apagó un poquito GarageBand, pero aquí ya estamos otra vez grabando. Perfecto. Podcast escucha, básicamente comparto eso contigo. Ojalá y este episodio te ayude a recapacitar y a hacer algo al respecto. Ahora, quiero decirte qué hacer al respecto. Quizás lo que haces al respecto en esta semana, podcast escucha, recapacita esta semana. Y quizás lo que haces, mi consejo para ti es: vete a confesar. Yo sé que ahorita es un poquito más difícil porque estamos pues pasando por una pandemia y en muchas iglesias pues no hay confesiones. Muchas iglesias cerraron, muchas iglesias pues no están dando ese privilegio de ese sacramento tan hermoso. Pero podcast escucha, hay muchas iglesias quizás a tu alrededor que sí. Yo te voy a ser sincero, aquí en Oakley, yo vivo aquí en Oakley, California. Un saludo para el padre Rafael, que aquí ha tenido confesiones todos los sábados, después, aún en la pandemia. Y se toman sus precauciones, todos hacen la línea ya sea afuera o en un ¿cómo se llama? En una parte, pues en un hall de la iglesia, donde pues pueden estar todos a su sana distancia. Y sí, podcast escucha, o sea, se toman todas las precauciones. Las personas que te están ahí dirigiendo a ver si es tu turno para irte a confesar, pues ahí te dicen, pues ya puedes pasar tú, y te dan tu antibacterial, tu aceite o tu crema antibacterial. Y todo bien, podcast escucha. O sea, la confesión todavía está pasando en las iglesias, a lo menos aquí en los Estados Unidos. La iglesia de ENIAC, aquí a un lado de pues a una ciudad de donde está Oakley, también están teniendo confesiones drive-thru, o sea, confesiones donde puedes estar confesándote desde tu carro y el padre está ahí a un lado de tu carro escuchando tu confesión, y todos están lejos, no escuchan, y puedes recibir confesión de esa manera. O también hay confesiones en Brentwood. También ahí están teniendo confesiones, me imagino que todos los sábados, pero también todos los martes. Es cuando yo y mi esposa fuimos a confesarnos esta semana, en martes. Simplemente haces una línea afuera y aunque esté lloviendo, tienen carpas. O sea, no hay excusa, podcast escucha. Yo sé que en estos momentos de pandemia, quizás ya llevas un tiempo que estás lejos de la casa del Padre. Ya llevas un tiempo donde pues has caído en el pecado, has caído en malos hábitos, en pecado mortal. Podcast escucha, y realmente necesitas regresar a la casa del Padre. Y yo te invito bien simplemente. O sea, yo sé que lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo de una manera muy poética, no lo estoy diciendo de una manera así, ay, bien chida. No. Dios solamente en este día me dijo, pues eso es lo que has sentido en tu corazón. Te pido que invites a los que te escuchan a regresar a la confesión. Especialmente aquellos que no se han confesado en mucho tiempo. Especialmente aquellos que están en pecado mortal. Entonces, podcast escucha, yo siendo obediente a eso que siento del Espíritu Santo, que siento que el Espíritu Santo me dijo esta semana, pues te invito a que regreses a la casa del Padre. Yo sé que quizás te sientes tan mal que no mereces ese... Que quizás tú sientes que no mereces ese perdón de Dios. Yo sé que quizás te sientes tan mal que dices, no, a mí Dios, yo he hecho tantas cosas malas, cosas tan malas últimamente, que Dios no me va a perdonar a mí. Pero podcast escucha, no, sí te perdona. Ahorita vamos a leer cómo termina esta historia tan bella, y vamos a ver cómo tienes un Dios que nunca se cansa de perdonar.
como decía el Papa Francisco en una de las cosas que él escribió o que dijo, no sé la verdad, nosotros, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Nosotros somos los que nos cansamos de pedirle ese perdón. Pero yo te invito, podcast escucha, a que te acerques al sacramento de la confesión. Acércate al sacramento de la confesión. Ya es hora, podcast escucha, como este hijo pródigo cuando estaba en lo más bajo, cuando había caído en lo más bajo de su vida, la palabra de Dios dice que recapacitó y decidió hacer algo al respecto. Yo te invito a que en este día tú regreses a la casa del Padre a través de este sacramento tan maravilloso que es la confesión. Básicamente eso, podcast escucha. Vamos a leer cómo el Padre respondió a este regreso de su Hijo. Y después quizás vamos a poner esa canción que Jimmy me mandó, que me gustó mucho, me gustó muchísimo esa canción. Y pues ya, y con eso terminamos este podcast. Podcast escucha, neta, vete a confesar. Ya no la cagues tanto y vete a confesar. La neta. Yo sé que quizás algunos de ustedes necesitan que les hable más así como no manches, güey, ya vete a confesar. ¿Qué chingados estás pensando? O sea, la muerte no avisa, güey. O sea, como dice las Sagradas Escrituras, no sabemos ni el día ni la hora. Como esta tragedia que pasó en la familia de mi esposa, nuestro sobrino. No sabemos ni el día ni la hora. Y más vale estar pues listos. Como dice el dicho, que Dios nos agarre confesados. Ese no nomás es un dicho por ser dicho, es literalmente la mejor opción, que Dios te agarre confesado, completamente perdonado por esos pecados que has cometido y a través de los cuales lo has ofendido. Pero bueno, podcast escucha, aquí estamos, te leo esta final parte de esta parábola que Jesús contó, en la cual nos demuestra que Dios nunca, no importa todo lo que hayas hecho, no importa que tú pienses que tus pecados son muchísimo, no. Decía Santa María Faustina en su diario, decía, es que todos los pecados del mundo entero, por toda la historia, son como un granito de arena comparado con el mar entero, que es la misericordia de Dios. O algo así más o menos decía, no estoy completamente seguro, pero la idea es esa, dice el Chapulín Colorado. Así que, podcast escucha, aquí está la segunda parte para que veas cómo Dios recibe a esos hijos de Él, que vienen, que recapacitan y vienen a Él a pedirle perdón. Dice esto, otra vez vamos a empezar desde que finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha, es un deseo más grande en mi vida, que Dios te bendiga en este momento. Que si has estado lejos de Dios últimamente, recapacites y hagas algo al respecto, sabiendo que tienes un Padre que está dispuesto a ir a correr a tu alcance cuando tú estás regresando a Él.
que tienes un padre que te ama tanto que te deja en libertad para escoger. O sea, si tú quieres alejarte de Dios, Él te ama tanto y te respeta tanto que te va a dejar hacer eso. Pero que en el momento en el que Él sabe que tú regresas a Él, Él sale a tu encuentro, te da un beso, te pone un anillo, te pone una túnica y hace una fiesta porque su hijo ha regresado. Podcast Escucha, te dejo con esta canción que me mandó Jimmy Jiménez. Un saludo para Jimmy otra vez. Y ojalá y esta semana, hazlo deprisa. Ojalá y esta semana recapacites. Y si puedes encontrar confesión cerca de donde tú vives, lo hagas. Que Dios te bendiga muchísimo. Podcast Escucha y Dios te ama muchísimo. No quiere que estés llenando ese vacío que llevas dentro con comida de puercos. No. Él tiene un manjar, un ternero gordo para tirar una fiesta y alimentarte a través de él. Que Dios te bendiga muchísimo. Podcast Escucha. La canción está en inglés, así que disculpa, pero básicamente está diciendo eso. Que Dios te bendiga. Adiós. And give it to me quick. I'm packing all my stuff and I'm going on a trip. I'm leaving the country to have me some fun. This is a story of the prodigal son. I spent it all, squandered my inheritance, and felt good for a season, but it ended in embarrassment. Then came the famine, I was living in lack. Gave it all to the devil, didn't get nothing back. The only job I could find was feeding the pigs. But man, I'm so hungry I could eat with the pigs. Then I came to my senses and began to declare, even at my father's house there's food to spare. I'm going back. I'm no longer worthy to be a son. I'm going back to beg for forgiveness for what I've done. And on my way back, with this mud on my face, I look up to see somebody running my way. It's my dad. He got to me before I could speak. It's my dad. He hugged me, then he kissed me on the cheek. I said, Father, wait, I'm really not worthy. Let me tell you what I've done and why I'm so dirty. But then he looked to his servants. He said, quick, run, get the best robe in the house and put it on my son. Put a ring on his finger and sandals on his feet. For my son has come home, so let's celebrate and eat. And for the first time, I could see the light again. I was dead, but I finally come alive again. The first time, I feel like I got my crown again. I was lost, but thanks to God I'm found again. I was lost, but thanks to God I'm found again. I was lost, but thanks to God I'm found again. I was lost, but thanks to God I'm found again. I was dead, but I finally come alive again. I was dead, but I finally come alive again. I feel like I see the light again. I feel like I got my crown again. Thank you, God, I'm found again. I'm coming home, home. I'm coming home, I'm coming home. Yeah. Yeah.